far spacious skies, far amber waves of grain, far purple mountain majesties, over the fruited plain. But now wait a minute, I'm talking about America, sweet America. You know, God done shed his grace on thee. He crowned our good. Yes, he did. Heavy brotherhood from sea to shining sea. You know, I wish I had somebody to help me sing this. Bienvenidos a todos los que se están conectando a esta nueva edición de Con la Bata Puesta. Le doy la más cordial bienvenida. Hoy es domingo 8 de noviembre del 2020. Les saluda Sandra Rodríguez Coto y comencé un poquito inspirada en ese comercial que lanzó la campaña del ahora presidente electo Joe Biden. La pregunta ¿es una América para todos los americanos? ¿Estamos ahora en un mejor momento que los que estuvimos días atrás? Hoy vamos a hablar un poco sobre este tema y lo que representa la elección de Joe Biden y Kamala Harris para Puerto Rico, para el resto de América Latina y para el resto del mundo. Les saluda Sandra Rodríguez Coto y hoy le puse al programa la columna vertebral de la democracia, precisamente porque eso fue una de las citas que dijo Kamala Harris cuando presentó su discurso en la noche de ayer. No sé cuántos de ustedes lo vieron. Así que quiero hacerle esa pregunta a los que estén conectados ahora temprano. Si vieron el mensaje de Biden y de Kamala Harris, por favor me dejan saber. Pero para hablar de esto, he querido traer a una persona que yo respeto profundamente. Para mí es un gran honor que esté con nosotros hoy, porque es una persona que yo llevo admirando hace más de 20 años y quiero que la conozcan porque va a enlazar unos aspectos importantes de lo que es Puerto Rico y lo que es la diáspora. Y de entrada le digo a todos que vamos a hacer la conversación en español y en inglés, en Spanglish. ¿Por qué? Porque muchos puertorriqueños, su primer idioma es el inglés. Así que en respeto, ella que se comunique como ella quiera, yo le haré las preguntas en español o en inglés como salgan, y si hace falta una traducción, la vamos a hacer para todos ustedes. Yo me refiero a la profesora Marta Moreno Vega. Pero ¿quién es Marta Moreno Vega? Antes de traer la cámara, Marta Moreno es la creadora de Creative Justice Initiative, que es una organización, una entidad para unir a los miembros de la diáspora en un colectivo, la diáspora afrodescendiente en Estados Unidos y en el mundo. Ella ha publicado un sinnúmero de libros. Recientemente acaba de sacar When the Spirits Dance Mambo, que también fue un documental que ella trabajó hace mucho tiempo. La doctora Marta Moreno Vega fue la segunda directora del Museo del Barrio en Nueva York. Dirigió la campaña capital para la renovación de la emblemática estación de bomberos de la 127 East y 125 en East Harlem, allá en Nueva York. También fue una de las fundadoras de la Asociación de Artes Hispanas, la Red de Centros de Color y la Mesa Redonda de Instituciones de Color. Ella ha sido profesora en múltiples universidades, ha escrito una gran cantidad de libros, trabajó por mucho tiempo y dirigió la iniciativa global afro-latino-caribeña de Hunter College, trabajó en NYU, trabajó en mi escuela, en mi universidad, mi alma mater, Rutgers, ahí fue que la conocí en Rutgers University. Y es de esas profesoras que cuando uno conoce a alguien se te queda la mente ahí grabada. Y yo creo que para los que son maestros que nos están oyendo hoy,
deben entender que a veces uno no sabe el impacto que un maestro puede tener en la vida de un estudiante. Y esta profesora lo tuvo en mi vida hace muchos años, cuando yo hice el bachillerato en la Universidad de Rutgers. Me dio la clase era Religion in the Hispanic Communities, la religión en las comunidades hispanas, y me abrió el mundo a unas visiones bien diferentes. Yo era una nena bien jovencita y bien confundida y sin mucha información, y aprendí mucho de esta profesora y la he visto a través de los años. Ella también ha estado aquí en Puerto Rico, es profesora y ha sido profesora del Centro de Estudios Avanzados para el Caribe, también de la Universidad Interamericana, y me refiero a la doctora Marta Moreno Vega, que la quiero invitar aquí. Marta, bienvenida a Con la Bata. Gracias por esa introducción. Para mí, de verdad, te lo dije, es un honor grande que estés aquí, por lo que representas para la mujer puertorriqueña, para la mujer latina y para las afrodescendientes más que nada. Así que quiero que la gente te conozca, los que no te conocen aquí en Puerto Rico, que son pocos, pero creo que es importante que sepamos ese vínculo que hay entre los puertorriqueños, la diáspora y los afrodescendientes. Seguro. Así que gracias por estar aquí. ¿Qué te pareció y puedes, you can answer in English, there's no problem with that. Okay. En algún momento voy a bajar la imagen para acompañar los comentarios de la gente que se está conectando, que son muchos los que tenemos ahora. ¿Qué te pareció la elección de Joe Biden? Él dijo ayer, ahora es momento de sanar América, y estoy citando textualmente, y obviamente dio un mensaje muy bonito, muy esperanzador, pero también Kamala Harris, que fue la primera que recordó muchas cosas. ¿Qué te parece el proceso? Bueno, el proceso sigue, ¿verdad? Porque no es un proceso nuevo, el proceso sigue, porque el racismo es systemic, right? La igualdad es un proceso que todavía estamos bregando y estamos trabajando. So, esto es un paso adelante, ¿verdad? En ese proceso. Y todos tenemos que seguir siendo parte de ese proceso to destroy white supremacy. You know, because white supremacy is engaged in the structure of law, in the structure that we all touch every day. So, si no estamos conscientes que existe el racismo, existe la inigualdad, ¿verdad? Seguimos siendo parte de promoverlo. Pero en estos momentos, con Pamela y con Biden, hablando como están hablando, como hablaba Obama, como hablaba Joe Lewis, Shirley Chisholm, y después la nuestra, Evelina Antonetti, Antonia Pantoja, we're all part of disengaging this process, right? And making it clear that racism has to end and white supremacy has to end. We're all equal and we all should have access. ¿Tú crees que la presidencia de Trump le ha retrocedido en el avance que tenía la igualdad en los Estados Unidos y en el mundo? Seguro, sí. Ha impactado a todo el mundo. Si lo quieren reconocer, sí o no, ha impactado a todo el mundo en un proceso negativo, ¿verdad? Porque él puso en todas las agencias gente que no tenían capacidad para correr esa agencia. Uh-huh. Y eso fue el propósito de destruir esas agencias. Climate control. Tenía una persona que was against climate control. Education, he put a person that was against public education. So in each agency, y eso yo lo entiendo como los republicanos y los demócratas, early on didn't respond to that, because in reality, he was doing it from the very beginning, trying to destroy the structure and the dream of democracy, right? Because democracy is still a dream. We understand it to be a dream. But we have to be part of making it real, right? Mm-hmm. That's our job, all of our jobs. And lo que hizo Trump fue destroy or attempt to destroy democracy by putting people in place that were incapable of running those positions. Mm-hmm. And that was an introduction to fascism, right? And we have to be clear on that. Y el hecho de que iba a hacerte la pregunta en inglés, te la voy a hacer en español. El Ajá. hecho de que él no quiera conceder la derrota, ¿qué te parece? Bueno, eso se sabe, ¿verdad? Y eso se sabía, porque él lo dijo. La única verdad que dijo Trump es la que iba a hacer. Tú sabes, si tú ves todo lo que él ha dicho, cuando él dice, no, voy a hacer esto, lo hace, right? So, no fue como que estaba ocultando lo que iba a hacer.
We just didn't want to listen, right? People didn't want to listen, but he was very clear as to what he was doing. Mm-hmm. And right now he has the legal system challenging the decisions. And remember, he put better than 300 judges in across the nation in courts, right? He just forced, his people just forced a Supreme Court appointment, right? So that here you see that esto era like calculated. This wasn't an accident. His destroying of democracy was not an accident. It was well thought out. And we have to understand in this moment to celebrate, absolutely celebrate Kamala and Biden. But we have to understand that all of these judges are still in place. The Supreme Court has been tipped, right, to the Republican side, so that our job is intense and just beginning. Exactly. But it's wonderful that we have the opportunity to do so. Pero déjame decirte algo, y antes de hacerte las preguntas, ya hay gente que te está saludando, Marta, Pedro Adorno, el querido Pedro Adorno. Ay, sí, I love him. I love him. Lo queremos, we all love him. Él es tremendo, pero bueno, mucha gente te está observando. Tienes hasta juezas observándote también aquí, en juezas de Puerto Rico que están observándote. No las voy a tirar al medio para no calentarlas, pero bueno. Este logro de Kamala Harris es interesante porque en una nación donde siempre el negro ha sido menospreciado, y déjame decirte algo, tan reciente como ayer mismo salió esta noticia, déjame ver si la puedo ubicar por aquí, donde que esto a mí me estuvo raro, en Estados Unidos ahora mismo se estaba llevando un tipo de esclavitud. Nebraska y Utah votaron para prohibir la esclavitud como castigo. Esto fue una votación que hubo en el día de ayer como parte de las elecciones, castigo en los presos más que nada. Entonces, estamos en el siglo XXI, en el 2020, y que eso se esté dando en esta realidad, pues plantea mucho. Ese comercial de Biden que puse al principio, pues tiene diferentes razas, diferentes credos, hombres, mujeres. ¿La América del 2020 ha cambiado? No. ¿Es una ficción? Todavía es una ficción, you know, and we have to understand it as such. That we are all fighting to break it down and create access and equality for everyone, ¿verdad? Porque estamos hablando de the Native American community in the United States. If they don't get their rights, nobody gets their rights. Because we have to understand that the United States still keeps attacking Native peoples, right? And the process that Native peoples have been ostracized, their land has been taken, they have paper to prove that they own the land, and we still have this process of inequality with the Native community. So that the process that we are all engaged in, right? Since the moment that our parents and our grandparents and our great-grandparents stepped on these lands that they were forced to come into, there has been a struggle and a consistent struggle to destroy, right, racism and also white supremacy, but most important, systemic racism. Because in our institutions, como lo viste with the point you just made, are still, you know, still have laws of exclusion, right? In whatever way. If a lot of the support systems that were put in place, Trump destroyed, right? His people destroyed. Why? Because they were trying to equalize access to resources, right? Our educational system is broken. It's broken. Tú vas a cualquier comunidad que es nuestra, no hay libro, no hay computadora, no hay acceso a maestra que tenga la experiencia para bregar con los niños. So, es un sistema que is broken. That we're working to make that dream come true is all of our jobs. You know, I say it again. That dream has to come through. And it has to come through the work that you and I do, through the work that all of us does, that Pedro does, and so on and so forth. Because if we don't keep it and we depend on Biden or Kamala, they can't do it by themselves. Because systemic racism is within the law, right? Is within the structures that we all participate in. And if we don't call it every time we see it, it continues.
right? Lo que ha pasado ahora, que la pandemia ha abierto la inigualdad. En un momento, ¿verdad? Que nuestra gente se está muriendo. Brown and black people are dying at an incredible rate, yes. right? And the death of George Floyd, unfortunately, was that sacrificial lamb that opened it up again, right? It opened it up again because the civil rights movement did it, the Black Power movement, the New Eureka movement did it. And each time we keep chipping away, right, at inequality. We keep chipping away at racism, right? Here, you know, Ana Irma winning a position is major, is another chipping away, right? So that we have to be very clear that we're chipping away to systems that have wanted to oppress us. But, you know, we're succeeding in the process, right? We have a Kamala, we had an Obama, we have an Ana Irma, we have you, you know, doing incredible work. No, it's true, you know, because we don't want to look only at heroes and sheroes. Exactly. Que come out elected. The heroes and sheroes are us on the ground, and our children have to understand that. You know, and that's what Kamala having this position does, right? Because it says to every little girl, you can do this. You can do this work, right? Exactamente. Y qué bueno que menciona lo de Ana Irma. Para la gente que está escuchando, se refiere a Ana Irma Rivera Lacén, que fue electa por el Movimiento Victoria Ciudadana en una elección histórica aquí en Puerto Rico en estos días, la semana pasada, puesto que un partido que es relativamente nuevo logró colar unas personas y ella, que tiene un historial de lucha antirracista y promujer desde hace toda la vida prácticamente, pues es significativo. Pero te iba a decir, Marta, en Estados Unidos no es la primera vez que una mujer accede al poder. Hillary Clinton, que fue la candidata a la presidencia en las pasadas elecciones, y perdona que voy a poner esto, pero para que lo puedan leer, emitió un tweet, disculpa que te tape, donde ella pues felicita y dice que United We Stand, y presenta ese tweet celebrando, ¿verdad?, la elección de Kamala y de Joe Biden. Y aparte de ella, ha habido una historia de la mujer negra en los Estados Unidos. Mira quién está aquí. Shirley Chisholm, que fue la primera candidata a la presidencia de los Estados Unidos de Norteamérica, que no es, para que la gente, déjame poner el nombre para los que no lo sepan, Shirley Chisholm, es una afroamericana que se postuló por primera vez en los 60, si no me equivoco, ¿verdad? Pero te recuerdas que the Green Party ran Rosa Clemente as vice president, que una puertorriqueña nacida en los Estados Unidos, como yo nací en Nueva York, right? Y she ran in the Green Party as vice president. So cuando, you know, es importante que cuando hablemos nuestra historia, la hablemos completa. Tú sabes, porque muchas veces dejamos afuera mucho de la gente que han luchado. Rosa Clemente todavía es una muchacha, creo que tiene 45 años. So she was running for vice president at 30 years old. Tú sabes, for the Green Party. Y logró increíblemente conectar, right, un movimiento with racism and climate control. Right? And that was very key, because back then nobody was thinking about climate control and climate justice. And she was at the forefront of doing that as a young woman. So, you know, we have a lot of heroes and sheroes that are not talked about. Alexandria Ocasio-Cortez, por ejemplo, que ha sido bien outspoken también, puertorriqueña del barrio, tercera generación, creo, en los Estados Unidos, que también son... Phenomenal. She's brilliant. I mean, she's brilliant. Cuando tú ves las respuestas que ella hace a ciertos puntos, she's brilliant. Yeah, bien jovencita. Y ahora, 30 años, lo que tiene es 30 años. Y entonces, Marta, aquí Giselle nos pregunta si Kamala es la presidenta de facto, porque como obviamente sabemos que Biden está viejo y Biden vendría siendo el presidente más viejo en la historia americana y se nota físicamente. ¿Es ella la presidenta de facto? Posiblemente, porque recuérdate que Biden was with Obama. Obama came out at the end in support of the party, right? In support of their candidacy. So that we have to see that there is a network forming around him.
Ocasio came out, right? The Squad of Four came out. Mm-hmm. So that you have Stacey Abrams came out. So that what you have is a network of people surrounding him, right? And if anything was to happen to him, of course, Kamala would be, right? She ran for president, so that she has the capacity, she has the experience, but there's also a big network that now we see visibly has developed because of this candidacy. Tú has mencionado Stacey Abrams varias veces y es importante que la gente sepa la importancia de esta mujer que luchó y fue electa ahora, después de haber perdido las últimas elecciones, que también es otro apoyo importante para este nuevo sí, porque muchos de los estados que estaban rojos, ¿verdad? Georgia being one, have been flipped, right? So that parte de este proceso have been flipping red states into blue states. And that's significant going forward. You know, so that's why I say we're hacking away at that white supremacy wall. Liliana Ramos Collado te envía saludos. Gracias por este regalo, Sandra, de traernos a Marta Moreno Vega. Así es que tienes tus fans aquí. Me dice Mary Jo que precise que cumple 78 años Joe Biden en 2 semanas. Así que yo creo que esto es interesante, traer el tema. Tito Rivera. Pero recuérdate, Trump was 74. Nadie lo llamó viejo, nadie lo llamó incapacitated. And I think that at some point there was something mentally wrong with him and nobody called it, right? It was like with Reagan. Reagan was incapacitated mentally. Nobody called it, right? With Trump, nobody called it. So eso de estar focusing so much on, Biden's age, right now, I think it's real. But, Trump was not a spring chicken. He was 74. Yeah. ¿Tú sabes algo? When I was in Rutgers, cuando yo estaba en la universidad, yo tomé una clase con el secretario de prensa, un seminario graduado con el secretario de prensa de Reagan, que estuvo dando clases allí y él traía a todos los políticos a darnos la clase. Yo me colé porque yo era la más nena, eran todos estudiantes graduados y yo era sophomore, no sé cómo me dejaron entrar allí, yo creo que yo hablando me dejaron entrar. Y él hablaba de que Reagan estaba, después del disparo, él tenía una táctica que se paraba en los micrófonos a hablar y de momento empezaba a hacer así como si estuviera hablando y a decir, no oigo, y mentira, era una actuación. Y ellos decían, eso no es normal que un presidente esté haciendo esto. Y luego surgió que tenía Alzheimer. Parece que lo estaba desarrollando bien temprano y los mismos empleados no se dieron cuenta. Y se precipitó después del atentado que le hicieron. Así que tienes razón, una persona mayor que en aquel momento se protegió, ¿verdad? Right. Y ahora le tiran and they protected Trump because there has to be something mentally wrong with him in addition to him being vicious and a horrible person. There has to be something wrong with him because he was lying on the spot and everybody could, check his lies. So how does a man, at least you try to cover it or you try to, finesse it, but he was out and out lying and it could be checked in the moment, right? How do you do that? If there's something not wrong with you, right? Yeah, definitely. Pero dentro de todo, la democracia norteamericana es una democracia en función, una democracia viva, que se supone que se defienda, ¿verdad? Y vuelvo a lo que dijo Kamala. Dijo que las mujeres negras son la espina dorsal, el backbone. Me gustaría que habláramos un poco sobre eso, porque ella incluso en su mensaje ayer dijo que la mujer negra en la nación americana siempre es ignorada. Se desprecia el rol de la mujer en general, pero más el de la mujer negra como parte de la historia. Me gustaría que abundaras un poco sobre eso, Marta, en tu experiencia. Well, in my opinion, remember, the nation is a young nation, right? In the history of time, it's a young nation. Enslavement is not that far away if you start looking at the dates and the numbers. And then what we have to understand is that even women were not given the vote, right? White women didn't have the vote. So that if white women didn't have the vote and were frowned upon, then Black women were invisible, right, to the power brokers. So the process of looking for our place in the world, right, for our voice in the world has been intense. And one of the things that you have with, I think, women, because women are multidisciplined in their way of acting and in the way of being, is consistency.
And the Black woman has been consistent in insisting on family, insisting on voice, and insisting on protecting, right, our place in the world. So that when you look at historically, the woman has been the center of family, the center of community. And what you see in this election is that consistency, right? The sororities, the Black sororities across the nation are powerful sororities coming out of Black colleges and are very important in terms of giving voice to women. And what you saw here is that consolidation of that power of the different sororities, the different movements. Because if you see, most of the elected women, including Pamela, comes out of Howard University. Yeah, right. So that all of these women are coming out of colleges that reflect a certain point of view, right? And this, I think, is an example for Puerto Rico as well, right? What is the point of view of the African descendant community in Puerto Rico, right? Why do we, in 2020, are celebrating still the exception of Anaima or of Kamala, right? Because when you see it, what you're basically saying is, oh, another person broke through. That's not the way a democracy should run, right? It should be everyone has equal access to opportunity, has equal access to education, has equal access to being in the room of power, right? So that's what the process is. So that there is a network that has supported the growing of a Kamala, right? Of the growing of all of these sisters that are now governors in Atlanta, are present in public life. So that we have to create those networks as well within our communities that support us. Antes de hablar de Puerto Rico, quiero ponerte un breve video para que lo veas y nuestros amigos que se están conectando también lo vean. Mira esto. We did it, Joe. You're going to be the next president of the United States. Eso fue Kamala Harris y lo puso en Twitter cuando ya era evidente que habían conseguido los votos. Ahora, te voy a presentar dos vídeos. No te molestes conmigo y a los amigos que me están viendo tampoco. Tenemos que verlo porque nos va a traer a un aspecto de la conversación. Mira este primer vídeo, que fue un momento que para mí fue bien dramático porque ocurrió en mi pueblo de Guaynabo, bien cerquita de donde yo vivo, y pasó esto. Ahora mira lo que pasó ayer. ¿Qué te parece eso? Bueno, we have to, let's go to the first video. Kamala ran for president. Yeah. Right? And one of your audience participants asked the question. The woman is brilliant. She's capable of being president because she ran for presidency and challenged Biden on stage, right? So what we're seeing is an evolution, right? That we have to keep the ball rolling uphill, right? Because we're in an uphill, continuous battle. The presence of Trump in Puerto Rico after the hurricane and doing the action that he did was absolutely, there's no words for it, disrespectful, belittling. And what he represents actually is a lot of the people that are hidden undercover but voted. Because look at the numbers on the vote. They're very close, right? The electoral college, thank goodness, is a significant distance. But the popular vote was very close. It was almost the same, right? So that says that the underbelly of the United States,
the underbelly of Puerto Rico as well, right? There's a level of discrimination, racism, thought that says other people that don't look like me, that are not white, are not capable, are not equal to, right? So what he brings is a mentality that a large portion of the population has in the United States. And that's what we're fighting, right? Because a lot of people say, oh, but my best friend is Black. Oh, but no. It goes beyond that. It goes beyond a thinking, a Confederate thinking, if you will, right? That says the other is not equal to me, right? Mm-hmm. What country allows families to be separated and children not to be able to be connected to family, right? Mm-hmm. This is 2020. When we're talking about 2020, how does that happen? And how does the world not stand up and say that's unacceptable? There are children that are not going to know their families, right? Mm-hmm. Ever. And this is 2020. And the last one was just wonderful. I wish I would have been there to be able to throw it too. No, send it to me. The first one who sent it to me was David Becknott, the reporter. El reportero David Becknott me envió el enlace y después lo vi en las redes sociales y dije, wow, interesante por demás, como los puertorriqueños están en todas partes. Pero me traes al tema de Puerto Rico. Trump, como dice Luis López, decía que the budget is what, se pasaba, nos dijo corruptos y nos dijo que el gobierno era corrupto, etcétera. La gobernadora Wanda Vázquez lo felicitó, estaba con Trump originalmente, ahora felicita a Biden, ¿verdad? ¿Qué tú opinas de esta elección, el resultado aquí? ¿Qué impacto va a tener aquí en Puerto Rico según tu experiencia, que puedes mirar de afuera también, porque estás allá y estás aquí? I don't feel comfortable porque yo estaba en Puerto Rico viviendo 8 months, right? Mm-hmm. Y yo soy de afuera. And, and I know that I grew up, nací en New York, me crié en Nueva York. Tú sabes, ahora estoy viviendo en Puerto Rico. So no creo que for me to give, that kind of opinion or is correct, right? But I will say that anybody that runs or was part of the fiscal committee, right, that is governing actually the island, as I understand it, right, and is now governor, is suspect, right? Because how do you oppress a people through accepting a fiscal managing group of people that are, actually fracturing the infrastructure of the island, right? And then becomes president. So that's suspect. And I think people have to think about it and focus on it and react to it. Because anybody that supports working with the Fiscal Control Board has to be suspect. Y te iba a preguntar, y lo mencionamos cuando vimos los vídeos, ¿verdad? El rol y volviendo al tema, que es el tema central, que ha sido tu trayecto de vida, ¿verdad? El tratar de conectar la afrodescendencia y tratar de que la gente entienda las diferencias y se eduque, ¿verdad? En Puerto Rico, esta elección de Kamala, tú mencionaste que nos hace pensar quién es el token, ¿verdad? Como quien dice, quién es el que, una mujer vicepresidenta, aquí entró Ana Irma Rivera Lacén. ¿Por qué se ha hecho tan difícil los espacios, acceder a estos espacios en el 2020? Bueno, porque se mantiene el racismo, se mantiene la discriminación, ¿verdad? Lo que uno está luchando es romper esas barreras. Pero que deben de existir, seguro que no deben de existir. Y vivimos una mitología, tú sabes que hay igualdad, tú sabes que mi mejor amiga, mi mejor amigo es negro, yo no soy racista, ese no es el punto. El punto es que hay un sistema, ¿verdad? Y hay un pensamiento que aguanta el desarrollo de alguien que no sea blanco, right? Mm-hmm. Y si uno todavía mira quiénes son los que aguantan el poder, ¿verdad? No se parece a la isla. No, nunca. ¿Verdad? No se parece a la población de la isla, como en los Estados Unidos, los que tienen poder no representan, which is Biden's point, que es bien importante, doesn't look like the nation, right? If you're in a room that doesn't look like your country, that doesn't look like your island, you have to say, ¿por qué no?
¿Por qué no está representado gays, with trans, African descendants, and so on and so forth, right? And if they're not represented, then there's something wrong. There's something that is holding back the progress of the island, the progress of the nation. And that's what we're fighting for. Y por último, para que la gente entienda los proyectos que tú estás trabajando, que llevas muchos años trabajando en esto, tú tienes un website que la gente, los invito a que busquen el website, que conozcan de Marta Moreno Vega. Marta, cuando la conocen van a saber lo maravillosa que eres y todo lo que has hecho por la afrodescendencia. Estamos y este es el website tuyo, martamorenovega.org. Tú has estado trabajando en Puerto Rico con el corredor afro, también estás trabajando con unos videos que estás preparando, con un libro sobre justicia. Me gustaría que hablaras un poquito sobre eso para que la gente pueda entender y pueda apoyarte. Bueno, hay varias cosas, ¿verdad? Estoy ahora en Loíza, viviendo en Loíza, donde nació mami, donde nació papi y mi abuela. Y mami nació en Cagua. Y estamos desarrollando un proyecto con Maricruz Rivera Clemente, corredor afro. Y la idea es tener un sitio, un espacio multidisciplinary de pensamiento crítico, de mantener y documentar nuestra historia de afrodescendientes, no solamente en Puerto Rico, pero en el Caribe y hacer conexiones con organizaciones y gente que están haciendo este trabajo. Yo creé el The Caribbean Cultural Center en New York, que la idea también era conectar las comunidades afro en los Estados Unidos, which is part of the work that we have done. No solamente en la nación, pero internacionalmente. So, estamos haciendo ese trabajo en Piñones, right? Tenemos una sede. Y después también estoy creando un proyecto which is called Creative Justice. We just are in the process of culminating a series que se llama Culture, Race, Myth, Art and Justice, que tiene que ver con la conversación que hemos tenido, right? Because hay una mitología que somos like democratic, que apoyamos la igualdad, que tú sabes, todo el mundo tiene oportunidad, pero cuando ve al fondo de lo que hay, eso no está pasando. Y la idea de Creative Justice is to bring people from different communities. We have people from Native Americans to Caribbeans to African descendants to people from Appalachia, rural Appalachia, so that when we talk about diversity, let's talk about diversity. What do we mean? Everybody has voice, right? And so the series of conferences, we're looking at how art and culture are central to the narrative that we have to develop as a people. Because the narrative right now is one that's Eurocentric, one that centers and values Eurocentricity. So that if you look like it, that means you're valuable, right? And even if your thought is that, you're valuable. And the point of creative justice is to say, your culture, wherever you come from, right, is what enriches you, is what says that you are unique and an individual and that you are a person that brings gifts to the world. And those gifts, right, are gifts that educate us all, right? The children here should know about not only the rest of the Caribbean, they should know about Europe, Asia, and all the gifts that are in the world, right? So that if their books do not reflect that, right, then they're being miseducated, and they're being miseducated purposefully. Mm-hmm. So part of the work has to be to develop a narrative that centers, right, the diversity of who we are as a people. Importante lo que mencionas, la diversidad, incluir en esa diversidad, y te sugiero también la diversidad funcional, que es importante, las poblaciones pues, con algún tipo de diversidad, de impedimento, sí, que también es parte de la realidad del mundo, que muchas veces los marginan en todos estos espacios. ¿Y qué estás escribiendo? Bueno, vamos a tener una exposición, la quería no hacer actual, pero la vamos a hacer virtual, y Olga Chapman Rivera, que le doy las gracias por connecting us, y el curador es Celso González, que hace unos monumentos increíbles,
es el curador de la exposición Negro, Negra, Neglex. Y estamos explorando el concepto de una estética, right? Que tiene que ser focused on the African diaspora, right? Que todos los artistas que están participando traen una vista, una perspectiva of what it is to be of African descent in Puerto Rico. Right, but it also talks about, we have to talk about what it is to be of African descent, part of this Caribbean and part of the world. So I'm writing about that. Yo tengo un poema que se llama Negro, Negro, Negre. So you have to include it. We have to include it. No, we have to include it because we're going to have the exhibition online. Pero te iba a decir, es importante, yo traigo estos temas para que los amigos que nos estén escuchando sepan también y no olviden que todavía estamos en el decenio de la afrodescendencia determinado por las Naciones Unidas, y aunque aquí en Puerto Rico, a nivel institucional, ¿verdad?, de gobierno, la oficialidad, no le ha prestado la atención que yo creo que esto merece, yo creo que es importante el trabajo que se están haciendo desde las comunidades, porque Puerto Rico, en todo nuestro hemisferio, sobre todo en el Caribe, tiene unas características bien interesantes de cómo, por ejemplo, en el pueblo de Loíza y en otras comunidades donde mayoritariamente son afrodescendientes, se mantiene mucha de la cultura original y ha tenido una influencia al resto del país, aunque no lo querramos reconocer. Y es importante que se hagan estas conexiones con la diáspora y con otros países y con otros sectores que son vitales para el desarrollo de nuestra sociedad, la sociedad que queremos, ¿verdad? No, a mí me agradece mucho que ahora que estoy aquí ver que cuando yo empecé a venir a Puerto Rico era un tema que no se estaba tocando y ahora hay tantos jóvenes y comunidades que están tratando este tema. Está Marielba Torres, Mayra Santos, el grupo de ILE. Tú sabes, eso es un tema que se está apoyando y eso es importantísimo. Mira, me está diciendo Marillo Vizcarrondo que si quiero hacer un documental o en vídeo que le avise. Dale, vamos a hacer algo, inventamos algo. Seguro que sí. También me encanta. Pero Marta, de verdad te agradezco que hayas estado conmigo. Para todos los amigos que te quieran conectar, como siempre ya dije, la buscan en martamorenoVega.org. Y como le digo, la doctora Marta Moreno Vega para mí ha sido una persona bien clave en mi desarrollo profesional y personal, aunque ella no lo sabía, pero yo se lo estoy diciendo ahora. Gracias, thank you. Porque de verdad... Y gracias por esta oportunidad, thank you. La clase que me dio, para que la gente sepa, la clase que me dio era religión en las comunidades hispanas. Y me abrió la mente a tantas posibilidades y a tantas cosas que uno desconoce, ¿verdad? Porque el sistema no te enseña la realidad de la diversidad en nuestras comunidades, y para mí pues fue vital aprender tanto de ti en aquella ocasión. Así que gracias por estar aquí. No, me agrada que nos conectamos otra vez. Así es, vamos a estar atentos. Muchas gracias, Marta. No, gracias a ti. Hasta luego. Bueno, me despido de Marta por ahora, pero seguimos por aquí en el proceso porque tengo otras cosas que quiero mencionar y no quiero calentar a Marta en estos temas porque es bastante conflictivo. Lo que vamos a hablar ahora para esta parte final del programa. Quería mencionarles también que aparte del tema de la elección de los Estados Unidos, lo que ha pasado con Kamala Harris y con Joe Biden, tenemos otros temas importantes. ¿Cuál va a ser el impacto de esta elección en el resto del mundo, verdad? Y hay unos temas particulares, aparte del tema de Puerto Rico, lo que dijo la gobernadora, que lo felicitó, aunque la gobernadora estuvo favoreciendo a Donald Trump. Ya se está analizando el impacto que, como dijo Marta anteriormente, esto podría tener en el tema de la migración en los Estados Unidos, las relaciones con México. Ahora mismo, si usted escucha México, en México y escucha los medios allá, están muy atentos a esta elección, lo que esto podría representar. Otro tema también es en Venezuela. Juan Guaidó, ustedes recordarán, la política exterior de los Estados Unidos frente a Venezuela. Había dicho Trump que ¿verdad?, la cambió, pero hay algunos analistas que dicen que esencialmente se va a mantener igual desde el año 2017 y habrá que ver si Biden le va a dar más apoyo a Juan Guaidó. Otro de los asuntos también es la relación de los Estados Unidos con Cuba. Ustedes recordarán cuando Obama fue presidente, había logrado estrechar unos lazos con el gobierno cubano
que Trump bloqueó, ¿verdad? Y obviamente hay mucha gente sobre todo el exilio cubano y el exilio venezolano que se oponen a este tipo de relaciones. Habrá que ver si Biden va a regresar a lo que había en el pasado, así que hay muchas expectativas en cuanto a eso. Las relaciones que tenía Trump con Brasil también es un tema que trae interés público y que vamos a estar viendo en estos días. Trump tuvo una relación interesante con la élite empresarial de Ecuador y habían estado apoyando al presidente Lenín Moreno, y ahí usted lo ve, Trump con Lenín Moreno, así que yo creo que por ahí también pueden haber unas movidas interesantes con lo que está ocurriendo en América Latina. Recientemente, ustedes saben que hubo una elección en Bolivia y precisamente ayer Evo Morales, que había sido exiliado porque lo iban a matar, él se fue a vivir a Argentina, regresó y anuncia que va a regresar a su país. Veremos a ver qué sucede en cuanto a eso. Así que a mí me parece que esta nueva elección va a tener unas alternativas y unos cambios sustanciales en lo que está pasando en el resto del planeta. Así que veremos a ver, ayer en Francia todas las campanas sonaron a la misma vez, me parece interesante. Pero trayéndolo aquí a Puerto Rico, ¿qué ha pasado con las elecciones en Puerto Rico? ¿Qué ha pasado con el resultado electoral? Pues miren, finalmente Charlie Delgado Altieri reconoció su derrota, aceptó la misma y felicitó a Pedro Pierluisi. Ya era hora porque ya habían pasado varios días y la tuvo que reconocer con prácticamente la contabilidad de todos los colegios. En San Juan, pues se proclama Miguel Romero como vencedor, según la Comisión Estatal de Elecciones, con el 100% de los colegios, pero Manuel Natal sostiene que todavía no están contados y que él dice que esto no es justo. Esto a mí me parece que va a terminar en los tribunales y debemos estar muy atentos a esta situación con Manuel Natal. Otra contienda, aparte de la de los municipios que lo he mencionado, pero a mí me parece interesante lo que está pasando con el distrito de San Juan. Eva Prados no se rinde y todo apunta a que va a terminar en los tribunales. Así que me parece sumamente interesante esta situación de dónde están parados ahora. Quiero mencionarles algo también. Estoy trabajando en una investigación de los atornillados en el gobierno. Y señores, en el municipio de Arecibo están tratando de atornillar empleados, incluyendo al alcalde, todos los que eran miembros del Consorcio Norte Central. Todo el dato lo voy a tratar de redactar y publicar en mi programa de radio mañana. Tengo muchísima información, la asesora, estoy leyendo aquí al lado mientras ustedes ven, toda la directora ejecutiva, el mismo alcalde, cómo se están tratando de ubicar en distintas agencias. Y es interesante lo que está ocurriendo en esa zona. Ustedes saben que el alcalde de Arecibo perdió las elecciones, así es que ese consorcio tiene muchas que contestar, muchas preguntas que contestar sobre las irregularidades que han estado ocurriendo allí y los salarios astronómicos que tenían cuando el pueblo estaba prácticamente en quiebra. Eso es parte de lo que quería mencionar. Como siempre también les quería mencionar, y tienen que estar atentos a esto, a lo que yo siempre traigo, el tema del COVID-19, señores, está cada día peor, las estadísticas del COVID, y hoy tenemos que hablar en detalle. Como usted sabe que siempre yo trato de presentarles un informe de cómo están. Estas son las estadísticas del COVID, señores. 72,166 casos, de los cuales hay confirmados, sospechosos y probables. Ahí está la explicación. Los confirmados son los que tienen la prueba molecular, los sospechosos son los que tienen la prueba serológica y los probables son los que tienen la prueba de los antígenos. Y esto es importante porque ustedes saben que llevamos tiempo diciendo que el gobierno no había querido actualizar los cambios que dijo el gobierno, la CDC de Atlanta. Estos 72,166, señores, oigan esto, son 4,505 casos más que el domingo pasado. Miren cómo ha estado el COVID de semana tras semana en el reporte que nosotros estamos haciendo semanal, cómo ha ido subiendo. Aunque es una reducción comparativa, la realidad es que hay un montón de gente que no se está haciendo las pruebas y esto es preocupante. Me preocupa grandemente la cantidad de las muertes. Miren la gráfica de las muertes por el COVID. 872 muertes, estos son 40 desde el reporte del domingo pasado. Tenemos 3 semanas con unas reducciones mínimas
y seguimos señalando que esto se debe a que hay un montón de contagios, gente en los hospitales en intensivo que no está de acuerdo con la cantidad de cifras que en efecto de verdad se presentan. Fíjense que en la gráfica que nos dan, la información oficial nos dice que el total de muertes son 872, pero de esas son 669 confirmadas y hay 203 muertes que son sospechosas. Y obviamente esto sí había filas en los peajes porque los peajes estuvieron haciendo pruebas de COVID, pero me preocupa la cantidad porque hay 429 pacientes hospitalizados en la isla y hay un aumento, ¿verdad? En otras áreas, hay 65 en intensivo, hay 52 en ventiladores. Quiero hacerle unos comentarios, señores. La manera en que el gobierno está catalogando los casos y las muertes sin llevar a cabo un anuncio formal, como una conferencia de prensa, dar una explicación, explicar la transparencia, ha causado muchísima confusión y malestar. De hecho, ayer hubo periódicos como El Vocero que publicó incorrectamente los números, no incluyó el total de los casos con antígenos, así que hay confusión en cuanto a esto. Y de hecho yo también me confundí en el día de ayer, por eso lo quiero plantear, porque me gusta ser honesta. Yo no incluí la de los antígenos y hay que incluirla según las estadísticas de los Estados Unidos. Y la confusión es tal que hasta el propio departamento aparenta estar confundido. De acuerdo a las definiciones de los casos y las muertes con la serológica, ahora son casos sospechosos, ¿sabe? El mismo dashboard, cuando usted busca el dashboard del Departamento de Salud, está confundido. Así que yo no estoy de acuerdo y los expertos que me ayudan a crear estos datos, ninguno con las definiciones, porque no son las recomendadas por el CDC y el grupo de epidemiólogos que hace estas recomendaciones, pero sí van a definir de manera diferente las definiciones. Así que esto es importante, que también que se hable un poco sobre la cantidad de pacientes en intensivo y esto tenemos que verlo. Septiembre ha sido el mes con septiembre y octubre con las mayores cantidades de muerte. El promedio diario en septiembre fue 7.8, en octubre 4 por el día, ¿verdad? Así es que hay que ver cómo esto afecta. Se promediaron 5,000 pruebas moleculares diarias en octubre. Así que esto es importante. Y toda esta información lo que significa es ¿qué representan estos datos para el Departamento de Salud? ¿Por qué no han hecho una conferencia de prensa explicando este % de cómo sigue subiendo? Señores, el secretario de Salud, que obviamente el puesto es de asesor, ganándose $29,000 al mes, debe contestar las preguntas porque entiendo que el país sigue a la deriva y nuestros familiares y nuestros amigos siguen enfermándose, siguen muriendo y no dan la información. Esto es serio, esto es una situación sumamente seria y ahora que ya pasaron las elecciones, yo creo que Pedro Pierluisi tiene que empezar a asumir control. Fíjense que ayer Biden, una de las primeras cosas que Biden dijo fue que iba a regresar a los científicos para dar el dato. Yo espero que ahora que no tienen que estar besándole los pies a Trump, el gobierno de Puerto Rico empiece a explicar y el nuevo gobernador, Pedro Pierluisi, debería empezar a dar unas respuestas de cómo van a atender esta situación. Y el problema principal es que no hay reactivos. Mientras aquí no haya reactivos, el virus no va a estar bajo control. Así necesitamos los reactivos. Yo le pregunto a Pedro Pierluisi, ¿qué va a hacer usted en cuanto a esto? Es la pregunta directa, ¿sabe? ¿Qué va a hacer Pedro Pierluisi? ¿Qué va a hacer el nuevo gobierno para atender esta situación que es la prioridad? La pandemia es la prioridad en Puerto Rico, señores. Y a mí me da la impresión de que los políticos como que no les importa. Ustedes los vieron en la campaña. Todo el mundo se tiraba a la calle. Claro, cuando les toca estar frente a un cuarto muriéndose, entonces, o cuando tenga un ser querido que se contagie o se muera, entonces usted va a ver cómo la gente reacciona. Y yo creo que el pueblo tiene que tomar conciencia de eso, de la realidad. ¿Y por qué yo digo esto, mis amigos? Miren, y se los dije en el día de ayer que lo iba a adelantar. Señores, hay una discoteca clandestina en la calle Loíza de Santurce. ¿Ustedes pueden creer eso? ¿Sabe? Uno dice, bueno, pues si en las caravanas se pegaban uno al lado del otro, los mismos políticos, ¿qué van a esperar de la juventud? ¿Usted no me cree que hay una discoteca clandestina? Mire, yo tengo buenas fuentes y esta fuente viene de la industria del espectáculo, una persona bien reconocida en este país, que no, obviamente no voy a decir su nombre para no calentarlo porque es fuerte, pero miren esto. ¿Vieron eso? Miren esto. Esta está sin audio. Miren eso.
dándose el palo sin mascarilla. ¿Vieron? Y son tan brutos que ponen esos vídeos en TikTok. ¿Qué es eso? O sea, lo ponen en la red social. Es increíble. ¿Ves lo que le digo? El enfoque debería ser en detener este tipo de cosas, en arrestar a esa gente, en investigar, pero no, aquí está todo el mundo repartiéndose el bizcocho, ¿dónde acomodo? Pedro Pierluisi está pendiente de dónde acomoda al marido de la gobernadora, dónde pongo a los atornillados, estoy pendiente a lo que está pasando en Arecibo, que es serio, lo de Arecibo es serio, estoy pendiente a mi programa, pero señores, esto está pasando. Entonces después no se quejen si dentro de 2 semanas esto revienta y la gente empieza a enfermarse y a morirse. Y lo peligroso de esto es que van a ir detrás de los médicos y el personal de enfermería, el personal de los hospitales, que son los que se enferman. Vaya por la placita de Santurce para que usted vea cómo está esta situación. Son unos inconscientes, son gente que no le importa la vida. Y mire, si usted no quiere, no se quiere proteger, muérase usted, pero no se la esté regando a la gente que se está cuidando. Si puede ser su padre, puede ser su madre, puede ser un familiar, tiene que tener cuidado. Estas cosas no se pueden permitir en Puerto Rico. Esto es una barbaridad que esté ocurriendo en nuestro país, que la gente esté de party como si no hubiese pasado absolutamente nada. Y de verdad que, mira la actitud. Esto es una cosa que uno dice, pero es que, Dios mío, ¿cómo van a llegar a este extremo de estar muriéndose? Cuando estén en una sala, en un cuarto de hospital, entonces van a reconocer la dificultad. Y como dije, el COVID, no estamos en lockdown, pero el COVID sigue activo. Lo único que cambió es que nos dieron permiso para salir a buscarlo. Tú decides si te quieres ver así o quieres sobrevivir. Y esa es la preocupación. Y yo le exijo a todos los políticos, incluso a los candidatos que perdieron las elecciones, que den cara y que empiecen a exigirle Juan Dalmau, el doctor César Vázquez, Alexandra Lúgaro, Eliezer, que yo sé que tú ves estos videos, Eliezer Molina, y también Charlie Delgado Altieri. Digan algo, ya que Pierluisi no dice nada. Digan algo ustedes, a ver si de momento Pierluisi ve la luz y se da cuenta de que esto es algo serio. Y la policía, ¿dónde está la policía? ¿Dónde está el secretario de salud? Eso es lo que no contestan y mientras tanto la gente sigue contagiándose de esta enfermedad que va a provocar muchas muertes en Puerto Rico. Yo lo estoy anticipando hasta que aquí no haya una vacuna. Hay que cuidarse, señores. Tenemos que tener mucho cuidado con esta situación porque miren cómo está la estadística de muerte. Sigue subiendo. Yo le doy las gracias a Jafet y a todo el grupo que me ayuda a compilar estos datos, pero francamente estos vídeos de verdad me afectan. Y aquí lo tengo que poner porque es que me molesta. ¿A quién no le gusta el party? A mí me encanta el party. Yo estoy sufriendo porque las fiestas de la calle San Sebastián no se deben dar o no se van a dar este año. Es la verdad. A mí me encanta la fiesta, pero hay que protegerse, hay que aguantarse hasta que esto no se resuelva. Estamos en medio de una pandemia y hay que tener mucho cuidado. Pero bueno, y ustedes recuerdan que ayer nosotros hablamos de la religión y la política, ¿verdad? Pues miren este tema que le voy a traer del televangelista Irving Baxter. No sé si alguno de ustedes lo ha visto, que me parece interesante también. Irving Baxter, déjame ver si encuentro una imagen de este señor, no me digas que no la traje. Bueno, no tengo ningún televangelista Irving Baxter. Baxter es un televangelista que fue el que dijo que ¿verdad? Es un reverendo de 75 años de los Estados Unidos que dijo que mantener relaciones sexuales antes del matrimonio decía que eso causaba el coronavirus. Pues miren, este señor murió. Él era en el programa de Jim Baker Show, el programa de televisión, él dijo que la gente que estaba cometiendo fornicación se iban a morir de COVID y que eran pecadores y el que murió de COVID fue él. Aparentemente no guardó distancia, mis amigos. Esto era parte de lo que quería mencionar, porque a veces llegar a estos temas dogmáticos de la religión y la enfermedad, pues mira, es un poco fuerte, la realidad es esa. Pero lo importante es que se tienen que cuidar y no pueden pensar que porque Dios los va a sanar, no se le va a pegar el COVID, porque esos son los primeros que se mueren por esa enfermedad. Mis amigos, antes de terminar el programa, yo les quiero dar las gracias a todos ustedes por la sintonía. Gracias por el apoyo, por los comentarios que siempre me envían, por todos
todos los mensajes y como dice Graciela, mientras no tengamos una vacuna, todos tenemos que protegernos. Esa es mi preocupación grande. Yo me río siempre de estos temas porque quiero irme de party, pero no puedo. Con esta cuestión de la pandemia, uno no puede tirarse a la calle. Gracias por estar con nosotros, gracias por apoyarme para que se pueda mantener esta investigación y este programa. No me gusta decirlo, pero tengo que mencionarlo. Puede aportar, esta es nuestra ATH móvil, 787-299-7303, para que podamos mantener estas investigaciones. Este programa no tiene auspiciadores, todo lo estamos haciendo por el país y porque se necesita y porque queremos por lo menos que salga alguna información, ya que en los medios corporativos no se tocan estos temas, que son temas vitales para el país y son temas que yo creo que tenemos que estar analizándolos todos. Y antes de irme, les dejo con una nota un poco positiva para que ¿verdad? Recuerden lo que representó estas elecciones. Le digo, espere esta semana, esté pendiente a mi programa de radio. Estamos ahora en toda la cadena WIAC en todo Puerto Rico. También estamos en X61 Patillas, 94.3 FM, WGDL Lares, que tiene ahora Radio Grito en Lares y la FM en Aguadilla, las 3 emisoras de WIAC y en Radio Raíces en San Sebastián. También me pueden escuchar por el podcast en Anchor, se pueden suscribir y conseguir ahí la información. Me pueden escuchar por radioacromática.com o en nuestro blog en blanco y negro con Sandra. Así que le doy las gracias. Me despido dejándoles a ustedes este vídeo para que analicen un poquito el impacto de estas elecciones y se rían un poco. Si son fanáticos de los Avengers, tienen que ver esto. All of these states that we've won tonight. And then you take a look at the kind of margins that we've won them by. Frankly, we did win this election. Will you shut up, man? Mr. Vice President, I'm speaking. Can't just imagine a better future. We've got to fight for it. I'm speaking. We want all voting to stop. I wrote the damn bill. Then it can't go on. Keep on fighting! 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 Every vote must be counted. No one's going to take our democracy away from us. Avengers! Assemble. Avengers Assemble. Mis amigos, gracias por estar conmigo. Los que me preguntan, el programa de radio es de lunes a viernes a la 1 de la tarde. Y como dijo Iraida por ahí, las vacunas no se dan en árboles, tenemos que ser responsables y evitar los contagios. Que pasen todos buen fin de semana, buen día, descansen y nos seguimos viendo en este su programa o mañana en el programa de radio en todas las emisoras que les mencioné a la 1 de la tarde. Que pasen todos buen día.